íbamos seguros, ¿no? Lentos pero seguros. Pero ahora le metemos un poco de turbo. Bueno, ayer, como les mostraba, desde el punto de vista de la teología bíblica, podemos estudiar toda la Biblia, podemos estudiar libro por libro, como en este caso de la salvación según Lucas. Está dirigido a los pobres, a los marginados, a los pecadores y a las naciones. ¿Cómo? Mediante la obra del Espíritu que capacita, transforma y envía. En cambio, según Pedro, Pedro va directamente a la esperanza escatológica, principalmente en su primera epístola, hablando sobre el nuevo nacimiento, la santidad, la herencia futura y la perseverancia. Entonces, lo que Pedro presenta acerca de la salvación es totalmente diferente a la de Juan y a la de Lucas y a otros. La pregunta de Pedro sería: ¿cómo vive el creyente entre el sufrimiento y la esperanza? Porque justamente habla de esos detalles. Y se puede explorar varios. Solo estoy mostrando como ejemplos. Ya en su momento veremos aún más. Y aquí tenemos la integración de todo. Tanto del antiguo, en el antiguo más es promesa. En Pablo ya se efectúa por medio de la justificación. En Juan presenta lo que es la vida eterna. En Lucas, la misión, el espíritu. En Pedro, la esperanza futura. Mirando de todos los ámbitos dentro de la teología bíblica, primero que nada tenemos una sola salvación, pero con diferentes énfasis que cada uno desarrolla. Ahora veamos desde el punto de vista de la teología sistemática. Ya habíamos mencionado que la teología sistemática es la organización de las doctrinas o de las enseñanzas de forma coherente. La pregunta que se hace en la teología sistemática, eso no hay que olvidar, ¿qué enseña toda la Biblia acerca de este tema? Y como resultado tendremos un sistema doctrinal. Recuerden que en las epístolas pastorales ya había un sistema apostólico. Y ahí pueden ver la revelación, Dios, Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la iglesia, la escatología. Este sistema los apóstoles lo tenían. Lo que sí yo noto que los apóstoles lo tenían de forma muy clara y predicaban sobre ella. A mí me llama la atención de Pablo cuando refiere a los tesalonicenses, y que a los tesalonicenses les haya interesado el tema de la escatología más que otro detalle. Entonces, sí, los apóstoles tenían una estructura doctrinal coherente, como la que podemos observar aquí claramente en las epístolas pastorales. Bueno, eso significa que no es que no lo tenían, sino ellos lo tenían muy claro aquello. Y ellos lo recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos solo como ejemplo se las estoy mostrando. Entonces, lo que significa es de que sí es necesaria, pero no es la única. ¿Por qué? Porque podemos mirar ahora la teología narrativa. Habíamos dicho que estudia la Escritura como la gran historia de Dios y su relación con la humanidad. Ayer les mandé un documento de las 255 narraciones en
14 episodios y en diferentes momentos o actos. Me parece interesante y usted va a notar una coherencia entre todas esas historias. No están desligadas. O sea, por lo menos en ese documento, en esa presentación sí está organizado, aunque la Biblia no la presente de esa manera, pero sí hay una organización de toda la historia. Lo que quiere decir, no estamos hablando de historias aisladas, estamos hablando de una gran historia de Dios. Y esa historia de Dios obviamente se presenta en forma narrativa. La pregunta aquí es, ¿cómo participamos en la historia redentora de Dios hoy nosotros? ¿Y por qué decimos hoy? Porque esa historia narrada es una teología vivida, una teología experimentada. Por lo menos de acuerdo a Van Hooser, esto lo que nos hace es primero que nos identifiquemos. Cuando una persona narra una historia, lo primero que hace es identificarse y luego experimentar. Pero no solo es experimentar, sino continuar con la misión y transformación. O transformación, misión, bueno, ahí depende del orden. Pero por esa razón es necesario integrar teología bíblica, sistemática y narrativa. La teología bíblica me da el insumo para ver qué dice acerca de ese tema. La teología sistemática me da la coherencia, el orden, y la narrativa me da la pauta de cómo aplicar, cómo vivir esa teología. Ahora, veamos aquí en el modelo narrativo de Lucas y Hechos. Por ejemplo, Lucas presenta una teología construida a partir de 4 elementos según Stronton. Primero, la acción histórica de Dios. Y eso es verdad porque ustedes van a notar, Lucas tiene una conexión increíble con el sistema levítico que cualquiera de los evangelistas. Detalla los lugares donde estuvo, en qué parte. Lucas tiene esa habilidad. 2, la experiencia del Espíritu. La experiencia del Espíritu no solo surge en Hechos, también va desde Lucas. Por lo tanto, no podemos pensar que la experiencia del Espíritu solo es en Hechos. El tercero, la misión de la iglesia. Eso lo tiene muy claro. Y por último, la formación de comunidad, que en este caso es la iglesia, pero no la iglesia solo como personas, sino la interacción que desarrollan en aquel entonces. Y además, Lucas presenta al Espíritu desde 4 funciones. Primero, que el Espíritu empodera, basado en Jesús como modelo, porque el capítulo 4:18 es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para, y ahí viene, a dar las buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad y a predicar el año agradable del Señor. En segundo lugar, dirige. El capítulo 3 dice que el Espíritu, mientras ellos oraban a Dios, mientras ministraban a Dios, el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. En tercer lugar, capacita. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En cuarto lugar, forma la comunidad. Capítulo 2 de Hechos, podemos notar, aunque muy cortito, pero el versículo 42 al 47 refleja cómo era la vida de las iglesias en aquel entonces, donde había comunión, donde había compartimiento del pan, donde había enseñanza, donde había doctrina, donde había oraciones, había alabanza. O sea, resume prácticamente que la comunidad no es solo algunas personas que se han juntado, sino había una práctica. Entonces, a partir de esta, Lucas presenta la doctrina, pero de una forma experimentada, o una experiencia redentora vivida, desde lo que Dios hace en mi vida y desde lo que me envía a la misión. Y Lucas sí o sí hace énfasis a la misión. No es algo que es individual, sino a la comunidad. Entonces miren cómo una historia narrativa puede tener bastante teología. Yo lo estoy haciendo de forma periférica, pero si ustedes miran desde un punto de vista mucho más detallista, pueden encontrar una teología muy práctica y muy vivida. Actualmente estoy una serie de sermones sobre el Espíritu Santo desde Lucas y Hechos, compartiendo con la iglesia. Y me he dado cuenta que hay una solidez en todo esto. Y lo que más me llamó la atención, cómo Jesús modela a sus apóstoles con respecto al Espíritu Santo. Y de una manera bien coherente, sistemática, porque Él es primero el que se llena del Espíritu Santo. Pero no solamente se llena, sino que es probada en el desierto, es tentada por el diablo y sale victorioso en poder, y así comienza su ministerio. Y lo mismo hace en el libro de Hechos con la iglesia. La iglesia es llenada del Espíritu Santo, es probada por las persecuciones, pero sale victorioso y expande la misión no solo en Jerusalén, sino en todo lo demás. Hay un paralelismo interesante que va ahí. Entonces, cuando estudiamos desde este punto de vista de los libros narrativos, podemos encontrar una joya, pero sí hay que escarbarla. El oro no se encuentra a la vista. Está Alejandro ahí. ¿Cómo se encuentra el oro? Bueno. No se recoge del río, ¿no? No. A lo menos Piensan. necesita excavar mucho. Ajá. Y eso se tiene que cernir por diferentes fases, ¿o no es así? Sí. Hay bastantes procedimientos, inclusive pues se está usando mucho y por eso es que hay mucha queja de la contaminación de los ríos. Entonces es bastante procedimiento que hay que pasar. Y recién se encuentra el oro. Perdón. Entonces, desde la perspectiva de la teología narrativa y la experiencia pentecostal, lo que podemos encontrar es que la verdad no solo se afirma, se vive. Te da la posibilidad de que esta teología se vive, porque hay ciertas personas que lo han hecho. Y ahí me da la pauta. Jesús mismo lo vivió para enseñar a sus apóstoles. La iglesia lo vivió para enseñarnos a nosotros. Y ahora a nosotros nos toca vivirlo. Todas las verdades
que Jesús enseñó, los apóstoles enseñaron, son para vivirlas, no es para conocerlas. Y siempre se ha hablado de la teología solo para conocer. Es una materia teórica. O los mismos directores te dicen, sí, esa es una materia teórica. ¿No es cierto? Y aquí notamos que no. Aquí se vive. Y por esa razón, por eso cuando decimos que la narrativa bíblica forma identidad, es decir, nos identificamos fácilmente porque es sensible a lo que está pasando en nuestra realidad. Por otro lado, moldea nuestra conducta de tal manera que nosotros podemos cambiar. Y por lo tanto transforma, y después de transformar, nos impulsa a la misión. Es coherente, y este ejemplo lo tenemos del Señor Jesucristo. Jesús primero fue lleno del Espíritu Santo cuando después de ser bautizado en el río Jordán. Y al ser probado, al ser tentado, Él no cedió a la tentación, Él resistió. Y por su mismo ejemplo, Él nos muestra cómo moldeó su conducta. Aunque Él era Dios, Él tenía todo el poder, pero para enseñarnos nos modeló. Otra manera de decir, la teología narrativa nos modela cómo se vive la palabra de Dios, cómo se vive en este sentido. Por lo tanto, Kenneth Archer dice que la doctrina debe experimentarse. Y no es el único que lo dice. Gordon Fee también va en la misma línea. Stanley Horton también lo señala de la misma manera. La doctrina debe experimentarse, debe aplicarse, debe vivírselas, no solamente conocerlas. Y esto nos lleva a mirar de una forma mucho más. Integrando ahora, miren el ejemplo de Génesis 1:2. La teología bíblica me dice cómo se desarrolla la doctrina del hombre. A partir de la teología bíblica hay 4 elementos: creación, caída, redención y restauración. Ahí le podríamos aumentar que le faltaría algo más: la glorificación. Todo ese detalle me muestra la teología bíblica. Y la teología sistemática, que enseña toda la Biblia sobre el ser humano. Y recuerden otra vez, y estamos siendo reiterativos, la pregunta que debemos hacernos. En la teología bíblica, ¿cómo se desarrolla la doctrina del hombre? La teología sistemática, que enseña toda la Biblia sobre el ser humano. Y la teología narrativa, ¿cómo participa el ser humano en la historia de Dios? Y desde la teología sistemática, dentro del ámbito de la antropología, hablamos de la imagen de Dios, el pecado, la redención, la santificación y la glorificación, pero como un continuo, no como algo aislado. Y ahí es el problema, que cuando hacemos de forma aislada podemos equivocar el camino. En cambio, en la teología narrativa, llamado, hemos sido creados por Dios. Hemos sido llamados, caída, redimido y enviado, desde el punto de vista de Amos y John. Entonces, ahora, ¿qué relaciones o qué diferencias ven en las 3 perspectivas? A ver, vamos. ¿Qué notan ahí? Un momentito, por favor. Mientras van pensando, a ver, díganme, ¿qué relación y qué diferencia vemos ahí? Yo lo que veo que en la Biblia, en la teología bíblica, se desarrolla en la sistemática,
se enseña, pero en la narrativa se participa. Son tres acciones diferentes. Buen detalle, Carmen. Y cada uno contribuye, ¿verdad? Ujú. ¿Otro? ¿Qué más? Conocimiento y acción. Ah, ahí podríamos todavía darle un poco más. Estudio, conocimiento y acción. ¿Se nota? Sí. ¿Qué más? Pero el tema casi no varía, no hay diferencia. El orden puede que un poco, pero al final es todo. Miren, restauración, glorificación, enviado, tiene relación, creación, lo mismo, a imagen de Dios, Sí. y creado, o sea, sí hay unas pequeñas variaciones, pero en el fondo es la misma. Hay un camino, hay una ruta. Y la ruta, obviamente, cada uno desde su enfoque, pero esta integración hace que sea rico la teología. ¿Hola? Sí. Perfecto. ¿Qué más le encuentran? Vamos. Mi pregunta sería, si solo enseñamos teología sistemática sin integración, ¿cómo estaría siendo tratada la teología? Pareciera una mesa con una pata. Pero si la ponemos los tres, serían una mesa con tres patas que se sostiene mejor. Que con una sola pata puede derribarse a cualquier lado. ¿Notan eso? Hola. Sí, perfecto. Bien, pastor. Entonces, esa es la razón y la necesidad de integración. Lo que estoy tratando es de que podamos mirar desde ese punto de vista. Miren, aquí les doy otro ejemplo, pero desde el punto de vista del sistema quinario. Este sistema quinario se hace de forma gráfica, pero aquí están de forma, más adelante les voy a mostrar de forma quinaria o de forma gráfica, pero hay algo, miren cómo en la narrativa se puede mirar muy bien. Hay detalles que podemos encontrar que parecen menos importantes. Esta forma quinaria se hace de esta manera, o sea, algo así. Quinaria se llama porque tiene 5 partes. Introducción, problema, creciente y ascendente, clímax, resolución o respuesta y conclusión. También esto se puede hacer en un esquema quiásmica. En esquema quiásmica es que este 1 va con el último y este 2 con este y este es el clímax, el centro. Ahora miren, el centro, ¿cuál es el tema del capítulo 1 de Génesis? A veces pensamos que es la creación del mundo. No. El centro, el clima del capítulo 1 es: creó Dios al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora quiero que noten esto en la gráfica. Si fuera la gráfica, el clímax es la cúspide. En la cúspide de la creación de Dios es la creación del hombre. El hombre es la creación, ¿cómo diríamos? Es la obra máxima de toda la creación.
no es el sol, la luna, las estrellas, no son las plantas, no son los animales, es el hombre. ¿Notan ese detalle? Y a través de este sistema quinario estoy descubriendo que en la creación va de esa manera. Ahora, introduce evidentemente la introducción, en el principio creó Dios. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. Y ahí ahora me llama la atención el problema ascendente, que sería la subida de aquí. Y la tierra estaba desordenada, en primer lugar. Y en segundo lugar, no había quien gobernara la tierra. Cuando ya creó todo, ¿quién va a gobernar? ¿Para quién hizo la tierra? Entonces el problema aparece que estaba desordenada, y en segundo lugar, cuando ya está ordenada, no hay quien la gobierne o la administre. Y la respuesta es, después de crear al hombre, la resolución que Dios dice: fructificad y multiplicaos. Pone al ser humano, y algo que llama la atención, Dios los crea varón y hembra a ambos en el capítulo 1:26. No solamente es Adán, es el hombre y la mujer, y los crea a imagen de Dios. Y aquí hay algo importante. Aquí, ¿qué carácter de Dios encontramos en el capítulo 1, versículo 26-27? No solo hay uno. ¿Qué carácter de parte de Dios se muestra aquí? ¿Qué Dios es? Ahí está. ¿Qué Dios es? Dios es relacional. Ajá, antes de relacionar, a ver, vamos con la primera. Aquí está. Se la voy a señalar. Creador. Creador. Otra, y ahí ya viene, si juntamos con esta, que Dios es relacional, porque Dios creó al hombre, y no lo creó solamente eso, a imagen de Dios lo creó. La manera de entender esto de la imagen de Dios, porque tiene muchas connotaciones, pero mirando con la creación, es que el hombre y la mujer son los representantes de Dios aquí en la tierra. Son los que reflejan a Dios en la tierra. Hola. Y con esa capacidad, pues pueden fructificar multiplicados. Dios los pone para gobernar la tierra, y al terminar la conclusión dice: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. ¿Qué pueden encontrar en esto? ¿Les da luces? Desde este análisis quinario, cuando son narrativas específicas, sí se puede usar este sistema quinario y se puede ampliar y desarrollar. ¿Le abre luces? Bueno, mire que tenemos el ejemplo del Génesis 2. A ver, vamos. La creación del hombre. Aquí, ¿qué encontramos? Mirando en la misma. Bueno, desde el punto de vista quiásmica sería este y este el set, el quiasmo. Y a ver, vamos, ¿quién se anima? Este es el centro. Aquí no está tan desarrollado como el anterior, pero igual tiene el mismo esquema. ¿Cuál es el clímax de esto? La creación
Creación. Sí, ya en el capítulo 1 ya fueron creados. Aquí hay algo más. Otro detalle que para entender esto es de forma espiral. Hay que entender el Génesis no de forma lineal, ni de forma vertical. Hay que entender desde el punto de vista espiral. ¿Por qué digo espiral? Porque el versículo 1 de Génesis declara, creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir del versículo 2, y la tierra estaba desordenada, creó la luz, las lumbreras, el mar. Entonces ese es el desarrollo. Y después de desarrollar para el capítulo 2, en realidad al final del capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esa es la declaración general, como el versículo 1, que sería el versículo 26. En realidad no es el 2.1. Y otra vez, ¿cómo creó al hombre? Y empieza a detallar. Tomó del barro, del polvo, de la tierra, y le hizo poner en sueño, y todo el desarrollo. Hace una declaración y vuelve otra vez, y de la misma manera va a ir de esa manera. A eso se llama el sistema espiral, porque si entendemos desde ese punto de vista, tenemos mayor comprensión de las escrituras que simplemente ir de forma lineal. ¿Le estoy dando luces? ¿Se entiende? Sí, profesor. Quiero que noten que en este capítulo 2, recuerden que el hombre ya está creado. El problema es que el capítulo 2 no solo muestra cómo creó al hombre, es más que eso. A ver, le voy a llevar paso a paso. En la introducción es cómo Dios le creó o le formó al hombre. Aquí solo el hombre. Solo Adán. Aunque ya sabemos que Dios los creó a ambos. Ese es un detalle que muchas veces uno dice, pero ¿creó en el capítulo 1 o en el capítulo 2? Es que lo que quiero que noten, el Génesis no es histórico, es teológico. Y al ser, hay que entender desde el punto de vista teológico. ¿Cuál era el problema? Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo. El hombre ya fue creado con aliento de vida, y aquí hay otro detalle. Dios lo creó con todas las capacidades, con todas las facultades cognitivas, emocionales, volitivas y espirituales. Cuando dice a imagen de Dios, ahí tiene que ver con la capacidad de relacionarse con Dios. Perfecto. Un hombre completo, perfecto, con todas las facultades. Pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que estaba solo. Eso. Ese es el problema. Estaba solo. Ahora, a mí me llama la atención. La soledad es causa del pecado. Pero aquí, en el capítulo 2, ya el hombre estaba solo. Y el pecado recién viene en el capítulo 3. Es que aquí no está hablando de la soledad como una causa. Está hablando de la relación. Porque Dios le creó como un ser relacional. Pero como un ser relacional no solamente con Dios, sino con sus semejantes. Y ahí viene la respuesta. Dejará el clímax, que sería la cúspide. Esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ahí está mostrando la unidad. ¿Y qué se llama esa unidad?
matrimonio. Exacto, gracias. Aquí está el matrimonio. Ese es el clímax. En el capítulo 1 era la creación del hombre como cúspide. El capítulo 2 es el matrimonio. Ese es la cúspide. Y a veces nosotros nos concentramos en los detalles. Hay que mirar cuál es el punto central. Y el punto central no está al inicio, está en el centro. ¿Y cómo es el matrimonio? Ahí viene la respuesta de estar solo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa es la respuesta. Y como conclusión, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Una perfecta comunión, tanto el hombre y la mujer como matrimonio. Y el capítulo 2 vemos que es la institución del matrimonio. El capítulo 1 vemos como obra cúspide de Dios es la creación del hombre y de la mujer. ¿Qué les parece? Hola. Profesor, Sí, adelante. ahí cuando leemos Gruden, él tiene una distorsión, digo yo, con respecto a eso, con el tema de la imagen de la mujer y la creación, cuando él habla de subordinación, ¿no? Pone el tema de el hombre como creación primogénita y hace la comparación con el hijo con Dios, ¿no? Y ahí es como que pone en jerarquía la creación. Pero es muy forzada, porque aquí estamos leyendo Claro. naturalmente la Biblia. Claro. Él inclusive toma textos de Corintios y de las cartas Paulinas, como que los agarra de los pelos para forzar lo que él está diciendo con el tema de subordinación. Esa Entonces, advertencia ayer el hermano David ya lo había dado. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano David Hunt? Que muchas veces agarramos el Nuevo Testamento para justificar algunos detalles del Antiguo. Y eso es lo que él está haciendo. Pero él está forzando. Pero lo que no estamos tratando de entender, lo que Dios está mostrando a través de su palabra, que es totalmente diferente a lo que nosotros le estamos dando el sentido. Lo único que nosotros estamos comprendiendo y estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Y esa es buena diferencia. Gracias por mencionar a Gruden, porque Gruden aún sigue con su, ¿cómo se dice? Su razonamiento y tratando de usar ahí. Pero aquí no estamos forzando nada. Aquí no está hablando de orden. No es que cuál es primero, cuál es segundo. Eso sería de forma lineal. Y la Biblia en este caso, especialmente en contenido hebreo, no podemos usar de forma lineal y de forma le abre luces. Hola. Profesor, entonces, Los noto muy callados. entonces tal vez un razonamiento más concreto de nosotros o para nosotros y creó al hombre y Así es. el creado también es relacional, es decir, con en el matrimonio cuando está con los demás. Entonces Dios es un Porque Dios no se sentía solo, porque eso está implícito aquí. Pero Él quiere compartir su carácter. Y ese carácter tiene que ver con la creación de la imagen de Dios, los creó.
y representamos a Dios aquí en la tierra a través de su carácter. Él quiere compartir, y el carácter no se comparte enseñando teóricamente, se enseña por el modelaje, por la relación. Buen detalle a Absalón. Miren que aquí ya podemos, si queremos extraer ciertos principios, aquí nos dan ciertos principios teológicos vivos, no desde un punto de vista abstracto, sino de una vivida. Esto quería mostrarle porque este maquinario, si hay alguna narración específica, me pueden usar y les va a dar muchas luces y les va a ayudar a entender y comprender, porque es fácil decir que el hombre es la creación cúspide de Dios, pero ¿cómo? Y aquí a través de una gráfica te hace entender que el hombre sí es la cúspide, y además no solo es el hombre, sino el matrimonio, y aquí hay mucha fuerza para el matrimonio, y aquí no hay desigualdad. Antes del pecado eran iguales, hombre y mujer eran iguales, no hay diferencia, no hay subordinación. Jamás hubo subordinación desde el diseño de Dios. La cultura es donde distorsionó. Y a veces agarramos la cultura y defendemos la cultura, y a mi parecer Grudem estaría ahí dentro de la cultura y tratando de justificar con pasajes, y no tiene sentido. Aquí necesitamos ir como Dios lo diseñó al hombre. ¿Les abre luces? Sí, porque cuando dice esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, está hablando de dignidad, igualdad de dignidad y valor. Yo lo entiendo así, entonces ya no hay jerarquía, sino aquí está hablando Dios dando la dignidad tanto a la mujer y al hombre, su valor. Noten esta palabra, unidad. Y la palabra unidad son de la misma especie. Y hay una aclaración más. Amén. En el hebreo no es costilla. Ay, mi costillita ha venido, hablando de su esposa. Su esposa no es costilla. En el término hebreo es costado. Y costado quiere decir al lado de. Y al lado de no es detrás, ni adelante, ni abajo, ni arriba, es al lado de. Y ese al lado de, miren que tiene que ver con esto: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Grover, adelante. Sí, bueno, lo que estoy entendiendo es que prácticamente todo es holístico, ¿no? Todo no es simplemente una suma de contenido, sino es una integración. Y pues también veo que siempre hace algo el Señor. Explica, bueno, en su palabra veo que siempre explica como que de lo general a lo particular, ¿no? Agarra y siempre en un capítulo anterior o versículos antes habla de algo general, y como usted dice, ¿no? De forma espiral lo va después segregando, no es lineal, no en el tiempo la palabra, ¿no? Es casi lo mismo que lo escatológico, ¿no? En el Apocalipsis, si lo viéramos de una forma lineal, no, pues no guarda relación. No hay muchos procesos o muchos sucesos que pasan al mismo tiempo, ¿no? Pero la descripción pareciera lineal, pero la acción es en el momento, no es integral, no es, para mí yo lo veo algo más holístico, pues. Sí, holístico, integral, son equivalentes. Absalón. Sí, profesor, me llamó la atención lo que usted mencionaba antes de la participación del compañero. Decía, bueno, a nosotros, bueno, yo mismo dije, ¿no? Ahí está mi costilla. Bueno, inclusive la esposa misma alguna vez dijo así, ¿no? O se enseña de que su costilla seré o serás o cosas así, ¿no? Y aquí en la Biblia encuentro yo en el capítulo 2, bueno, el capítulo 2 dice
dice el versículo 21, 22, pero en especial el 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces a mí me hace pensar un poquito cuando usted menciona que como que pareciera que la mujer no fue creado de la costilla, sino que del costado de, o está hablando en términos de relación, de unidad, de comunión. Esa pregunta, profesor. Ahí va, está hablando de unidad, porque recuerden que el versículo clave es el 1:26 y 27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la declaración de Dios. Hubiera dicho solo al hombre, pero dice varón y hembra. Eso les pone en igual condición. Y obviamente el capítulo 2 ya va, y en realidad va fortaleciendo la idea principal, porque la idea principal es el 1:26, no el 2:21 o el 2:22. ¿Me dejo entender? Entonces está bien decir que la mujer fue, o sea, tal cual dice literal, ¿no? Fue hecho de la costilla del varón. Pero, O sea, como usted decía... Lo que sí hay que tener cuidado es de que no es costilla, es costado. Ahora, cuando estamos hablando de costado, es decir, no está hablando de un accesorio del hombre, sino el costado no necesariamente tiene que ser costilla. Es como decir de la misma especie o de la misma sustancia, algo así. Entonces no debería de decir tal vez costilla, ¿es así, profesor? Sí, es que en realidad no es costilla, es costado. Entonces, es que con costilla hacemos entender como una particularidad, y de esa particularidad se ha desarrollado, pero en este caso no es particularidad, en realidad es la esencia. Otra manera de decir es como, así como el hombre fue hecho, así es la mujer. Esa comprensión nos estaría dando si entendemos desde el punto de vista de costado. ¿Capta la idea? Hernán y luego Carmen. Sí, pastor, buenos días, también estimados compañeros, ¿no? Dentro de la interpretación de la palabra del Señor, cuando estamos hablando de hermenéutica, hay varios géneros, entre ellos el género narrativo, ¿no? Entonces, dentro del género narrativo se plantea también estas partes, ¿no?, de la narración, así como es introducción, problema, clímax. Aquí dice resolución y conclusión. Entonces, mi consulta es, esta parte de resolución es el sinónimo de solución, porque en los materiales siempre habla de solución, ¿no? Simplemente eso pasa. Bueno, sí. ¿De solución? De la resolución. La palabra de resolución es como una respuesta al problema. Recuerden que aquí, desde el punto de vista de quiasmo sería, es como su respuesta al problema. Y ustedes van a notar que es la respuesta. Aquí no había quien gobernara, estaba desordenada, y Dios lo pone al hombre, la respuesta. Bueno, los términos sí pueden variar, es que hay autores que van poniendo énfasis en distintas formas, pero el énfasis no va a cambiar. En ese sentido, sí, puede tener alguna variación. Algunos lo hacen en 8. Bueno, en este caso es 5, porque se usa más, pero el de 8 obviamente requiere un poco más de trabajo. No todas las narraciones van a presentar. A esto se llama trama narrativa, por si acaso. Y esta es parte de la interpretación, cómo se debe realizar de las narrativas. Carmen, adelante. Hola, buenos días a todos. Una de las cosas que mencionaba antes Hernán, o no sé quién, Grover, justamente
versión de enseñanza ha sido la costilla, y hay humor, hay muchas cosas que justamente se dicen de eso, y lamentablemente en todas las versiones nuevas que se han ido creando también está como costilla, y claro, uno al verlo en el hebreo dice que es sela, ¿no? Que se traduce justamente a lo que es la parte del costado del hombre. Lamentablemente, digo lamentablemente porque hay muchas enseñanzas que uno las recibe desde el comienzo, de cuando uno llega, e incluso, por qué no decirlo, hasta en los institutos bíblicos, y uno se queda con eso, y más aún cuando las versiones nuevas no cambian al hebreo original la palabra. Y yo creo que si preguntáramos en una iglesia o incluso los alumnos, todos van a decir una costilla como costilla literal y no van a decir el costado. Pero esto es bueno que se nos recuerde, ¿no? Que se nos recuerde, porque a veces llega a ser como un simbolismo la costilla, o llega a ser como tal. Pero claro, en el hebreo original dice que es el costado, y eso me gustó mucho de que lo mencionaras, porque así queda bien claro. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, ahí tenemos la síntesis. Miren en esta comparación: creación del cosmos, jardín de Edén, porque aquí ya se habla del jardín. Y recuerden que Apocalipsis va a terminar hablando del paraíso. Y el clímax, la creación del hombre a imagen de Dios. Bueno, ahí le falta la creación del hombre. Y aquí la creación de la mujer, pero en este caso no como auxiliar, como completo o complementariedad. Un móvil, por favor. ¿Cómo? Bueno. Entonces, notan ahí, la creación fue buena. En cambio aquí, la comunión fue perfecta. Está hablando de relación y aquí de la creación. Entonces, ahí se puede notar. Aquí no es bueno estar solo. Aquí es falta de representante. Hay un problema y la respuesta a cada uno de ellos. Aquí viene el mandato vocacional de parte de Dios. Hablando de vocacional, tiene que ver con la misión que Dios nos dio al ser humano. Y aquí se puede encontrar la misión perfecta. Cuando alguien está extraviado, aquí tenemos la misión. Esa es la vocación que Dios nos dio a todos los seres humanos. Y aquí tenemos la respuesta de estar solo, el pacto matrimonial. Esa es la respuesta de parte de Dios. Entonces, bueno, resolución o respuesta. Otro, creo que en este libro lo dice, voy a ver qué dice. Cada autor maneja, aquí dice resolver, resolver o solución también es equivalente. Entonces, no vamos ahí puede ser un problema de cuál es el término que mejor se entiende ahí, pero el concepto no varía, ¿no? Por lo tanto, miren, bueno, este ya lo hemos visto. Entonces, integramos los tres enfoques. La teología bíblica sigue la historia de la Biblia. La teología sistemática organiza la doctrina. La teología narrativa forma identidad y misión. Ahora, ¿se puede hacer por uno solo? Sin teología bíblica no vemos el desarrollo.
tanto necesitamos de los tres. Como ya les había dicho, la mesa con tres patas más segura que una mesa con una sola pata. Y bueno, ahí tenemos algunos aportes dentro de la teología pentecostal, como Roger Strong, hablando de la historia de la religión en su libro Teología Bíblica. Darcher, hablando de la hermenéutica pentecostal narrativa. A John Christopher, la lectura comentaria del texto. A Moción, Teología Abierta. Y Misión. Ahora ustedes pueden juzgar si la teología pentecostal es más amplia o más completa que la teología reformada u otras. Ahora, sí, hay muchos de estos, no los tenemos en español, esa es una gran verdad. Pero lo que quiero es que nuestra teología no es tan débil como parece. Absalón. Sí, profesor. Entonces, yo estoy razonando, ¿no? En los lugares donde nosotros hemos aprendido. Primeramente la iglesia local, luego un seminario, y siempre nos han enseñado, o lo que recordamos es la teología sistemática, ¿no? Siempre nos han enseñado más o menos eso. Y tal vez nos han, o no hemos llamado o no hemos atendido tanto, o no se ha enfatizado en el primero y el último, ¿no? Teología bíblica y teología narrativa. Entonces lo que estoy entendiendo yo es que solamente no se debería de enseñar teología sistemática, sino también será bueno enseñar y hacer énfasis en teología bíblica y teología narrativa, ¿no? Porque es como solamente enseñar una parte y no va a haber quizás una comprensión integral, ¿no? Porque sistemática sin la bíblica también faltaría algo, y después narrativa, por lo menos yo entiendo así, profesor, ¿no? Una hora será necesario. Correcto. Voy a dar ejemplo cómo se enseñanza con tres más adelante. Solo estoy poniendo las bases porque miren la teología bíblica, ¿qué hizo Dios? Teología sistemática, ¿qué creemos? Teología narrativa, ¿cómo vivimos esa historia? Y obviamente necesitamos un método. Enseguida vamos al método, los 5 aspectos del método. Y la meta final es formar una teología bíblica, sistemática, narrativa, pentecostal y transformadora. Hola. Bueno, si solamente lo haría de forma conceptual, solo llegaría a tal, pero lo que yo quiero un poco avanzar es de que no es, aquí es práctico, por eso estoy usando ejemplos, para que ustedes mismos vean cuán necesario es la integración. Bueno, ahora vamos a ir al método. ¿Cómo lo hacemos? Estaba asustado o creo que hay interrupción. Buen día. Alerta renovarse para ir por gas. Hola, acá. Ustedes en los libros de teología sistemática van a encontrar una infinidad de métodos. Espero recuperar
hace un tiempo atrás vi qué tipos de métodos han usado para hacer teología. Pero a través de mi conversación con el doctor Max Rivera, logramos desarrollar este esquema, que es un enfoque pentecostal transformativo, para no dar los sobreentendidos, sino para dar los pasos reales. Y pues terminamos o concluimos en que es necesario seguir estos 5 pasos: interpretación, comenzar siempre por ello; contextualización, teologización, aplicación y ministración. Les hablaré un poco de esta. ¿Por qué necesitamos un método teológico? Porque si no hubiera un método, todos llegaríamos a cualquier conclusión. Y porque realmente debemos entender, toda persona hace teología. Aún el creyente nuevo hace teología. Pero algunos lo hacen conscientemente, otros lo hacen bíblicamente, otros lo hacen sistemáticamente. Sin embargo, hay otros que lo hacen intuitivamente, fragmentariamente, culturalmente. Ahora, ¿quién tiene la razón? Por eso necesitamos un método para hacer teología. Sin un método, prácticamente estaríamos en la nada. Pero este método nos ayuda a entender, y ahí viene. En el versículo, cuando Jesús estaba, los discípulos de Maús, ellos mismos habían interpretado incorrectamente la muerte de Jesús. Mire lo que dice Lucas 24:21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos habían interpretado de esa manera, pero Él murió. La forma de redimir a Israel, ellos entendieron que lo haría en victoria, un libertador, uno que iba a quitar la opresión de Roma, en fin. Pero no, la interpretación correcta de la Biblia no era. Y ahí es donde necesitamos una reinterpretación, porque las personas interpretan, pero de manera equivocada. Y nosotros, como ministros de la palabra de Dios, necesitamos interpretar correctamente. Hay otra razón más. La experiencia solo no produce buena teología. Y hoy en día, en el mundo pentecostal, en el ámbito pentecostal, este es el problema, ¿no? Donde uno dice, digamos que alguien, por ejemplo, alguien agarra la saliva y le pone a alguien, lo unge en vez de usar el aseo o el aceite, lo que sea, y se sanó. Entonces de ahí hace teología. Poniendo saliva o poniendo aceite, sana. ¿Es doctrina viva? No. ¿Es experiencia? Sí. Y la doctrina solo tampoco. Y por esa razón necesitamos integrar, y según Kenneth Archer dice, hay que entender Escritura, el Espíritu Santo, comunidad y la reflexión teológica. Pero eso requiere que haya un método. Y el método que les planteo no es un método de ingenio humano, sino tiene su base en la palabra de Dios, basado en Lucas 24:13 al 35, donde se desarrolla un proceso teológico completo. Primero que nada, en esta narración que tenemos de capítulo 24, justamente está hablando de cuando Jesús comienza
con el problema de los dos discípulos tristes que su Redentor había muerto, su Salvador, su Libertador. Y Jesús aprovecha esa situación y reinterpreta lo que ellos estaban entendiendo mal. Y podemos leer la parte donde dice, en el mismo capítulo, donde dice que desde los profetas, desde Moisés hasta los profetas, si alguien me ayuda con esta lectura, que hablaba acerca de él. ¿Alguien puede leer? ¿Quién lo tiene? Amén. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, pastor. Sí, adelante. Dice, dos de ellos... No, solo la parte donde dice que desde Moisés hasta los profetas, esa partecita. Allá. El versículo 27, pastor. Ok, adelante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. La interpretación que Jesús usa es explicar a partir de las escrituras, ni siquiera de su ingenio, a partir de las escrituras. Y este es el primer paso que nosotros necesitamos hacer para hacer teología. En segundo lugar, la contextualización. Jesús responde a la crisis de los discípulos. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Estaban tristes, estaban desconsolados. Pero cuando les habló estas palabras, ahí cambió el semblante de estos discípulos. Ahí hay un detalle. La contextualización responde a una necesidad de la gente. Y cuando nosotros hacemos teología, tiene que responder a una necesidad, a un problema que la gente está atravesando. Y recién hace teología y Jesús habla del Mesías sufriente. Ahora sí puede leer la otra partecita que es al siguiente después de eso. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos. Antes de eso. El 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo entonces sigue el otro versículo. Ya, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El siguiente. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahí, tomó el pan y los partió. Él está mostrando de forma ilustrativa al Mesías sufriente. Y obviamente lo que ellos pensaban que Jesús al principio, que fue errado, que iba a libertar a Israel, corrige sus expectativas. Esa es la aplicación y los envía nuevamente a la misión. Es decir, aquí hay un desarrollo de cada una de las partes en la acción de Jesús. Si leemos todo este pasaje, vamos a mirar este proceso teológico de cómo está desarrollando.
Así que este método no es un método que se nos vino de repente y así que sea, no. Es que, y eso es algo que me llama la atención dentro de la teología narrativa. Sí, ellos comienzan con la interpretación, pero de ahí se van directo a teologizar y muy periféricamente la contextualización lo toman. Y en nuestro caso interpretamos y vamos directo a la aplicación, algunos. La idea no hay que saltar pasos, hay que ir paso por paso. Y algunos interpretan directo hay que ir paso por paso, no saltar los pasos. Tenemos otro ejemplo, el capítulo 15 de Hechos, el Concilio de Jerusalén, sigue el mismo patrón. Antes había el problema era que si los gentiles tenían que circuncidarse o no para ser salvos. O sea, aparte de creer en Jesús, deberían de circuncidarse o no. Y lo primero que hacen los apóstoles es ir a las escrituras. Analizan las escrituras en este caso no es de Joel, es de Amós, si no me equivoco. Pero el detalle es que van a las escrituras y van al análisis de esto. Luego interpretan las experiencias en la contextualización, donde Pedro dice, esto me pasó. La necesidad, notan ahí, siempre responde a la necesidad. Y Pablo también explica cómo les había ido en las iglesias de Galacia y que habían recibido el Evangelio. Y recién Jacobo, como líder de la iglesia, formula la doctrina. Y en esta formulación de la doctrina, nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros que se abstengáis de ídolos, abstengáis de fornicación y abstengáis de los ahogados, o sea, de las... el ahogado en realidad es un animal estrangulado con sangre. Y luego los aplican a la iglesia y mandan cartas a la iglesia y así preservan la misión. Sigue el mismo camino. Aquí tenemos dos pasajes que nos respaldan para este método. ¿Se nota? Hola. Sí. Profesor. Sí, adelante. Adelante. Bueno, entonces este método no busca solamente informar, busca transformar, formar discípulos y producir misión. Y aquí quiero un poco retroceder. A veces algo que me he dado cuenta de la teología reformada, muy periféricamente se habla de la aplicación. Más se da el énfasis a la teologización. La idea es mantener todas. Y para mantener todas, solo con la aplicación habrá transformación, formación de discípulos y producir misión. La teología no es estéril. La teología produce misión, te lleva a la misión. Las preguntas que serían, en este caso sería, ¿qué dice el texto? En la primera, ¿no? Eso es exégesis, según Horton. ¿Qué significa hoy? Eso es hermenéutica. ¿Qué doctrina surge? Eso es teología bíblica sistemática. ¿Cómo se vive? Teología práctica. ¿Cómo se sirve? Ministerio y misión.
no exactamente lo señala Horton, pero si ustedes notan, dice primero hay que ir a la exégesis. Y va a ciertos pasos. Y sus pasos tienen que ver con estos elementos, pero está siguiendo la misma línea. Nos da las bases. Obviamente aquí lo estamos haciendo de una manera mucho más estructurada. La pregunta aquí es, ¿cómo comenzamos? El primer paso, la interpretación. ¿Qué dice el texto? Interpretar significa descubrir el significado original del texto inspirado, no en lo que dicen los autores. Las preguntas claves aquí es, ¿qué quiso comunicar el autor? ¿Qué entendieron los primeros receptores? ¿Cuál era el contexto en que ellos vivían? Y aquí, como dice 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza bien la palabra de verdad. En otras traducciones dice que interpreta bien la palabra de verdad. La interpretación es parte de nosotros. Ahí quiero ir. La teología sistemática no es un tema con varios pasajes bíblicos. Es entender qué dice, cuál es el significado de esos pasajes para interpretarlo. Hola. Ahí tenemos la interpretación y la teología bíblica. ¿Cómo se desarrolla Dios esta verdad? Y dentro de la interpretación sí es necesario mirar a partir de la teología bíblica, porque la teología bíblica es la narrativa general de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y miren con el tema de la salvación. Génesis, promesa. Éxodo, liberación. Los profetas, el nuevo pacto. El Evangelio es el cumplimiento de aquello por medio de Cristo. Pablo hace énfasis en la justificación y Apocalipsis en la consumación. Aquí hay una línea desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un desarrollo progresivo. La interpretación no debe ser aislada, tiene que estar dentro de esta narrativa de la historia de Dios, de la historia redentora de Dios. Recuerden que el tema de la Biblia es la historia de la salvación y no tiene que separarse de ese gran tema que es la historia de la salvación. ¿Vamos bien? Y con respecto a la interpretación y la teología sistemática, ¿qué enseña toda la Biblia? Aquí tenemos un ejemplo del Espíritu Santo. En Génesis 1:2 ya habla del Espíritu. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Luego tenemos en Joel 2, en Lucas 4, en Hechos 2, en Romanos 8, en Apocalipsis 22, hay una línea en todos estos pasajes sobre el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de teología sistemática, no significa que solo es acompañar con palabras como si fuera un glosario o una concordancia. Y a veces hemos entendido que teología sistemática es solamente acompañar pasajes, y no es así. Su organización tiene que ver con una coherencia bíblica más que racional o lógica. Ahora, no digo que no debe haber lógica, debe haber lógica, pero basado en el principio bíblico. Con respecto a la teología narrativa, ¿cómo funciona esta verdad dentro de la historia de Dios? Y ahí vemos el ejemplo de Pedro en Hechos 2. En Hechos 2 no solo se estudia la doctrina, sino aquí se experimenta. Pablo lo vive el Pentecostés. No solo dice, el profeta Joel dijo eso, sino lo vive, lo experimenta. Y este fue el inicio del pentecostalismo con Charles Parham
Charles Parham, en realidad lo que trató de hacer al estudiar el libro de los Hechos es de experimentar aquello que estaban leyendo la palabra de Dios, que era la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solamente se experimenta Pentecostés, sino la proclamación, la misión y la transformación. Porque Pedro mismo había sido transformado por el poder del Espíritu. Ahora, muy poco, ese es el detalle de la teología reformada, muy poco se hace énfasis en la proclamación y la misión. Es más cabeza, es más conocer. Y aquí, según Kenneth Archer, vuelve a repetir que la doctrina es vivida. La doctrina se vive, se experimenta. El ser humano puede experimentar a Dios, no es lo que yo le digo, él puede experimentar lo que realmente es Dios. Esto se vive. Y por eso la interpretación, tanto en la teología bíblica, en la sistemática, en la narrativa, obviamente serán distintos, pero el enfoque es el mismo y así es como desarrollamos. Teniendo un ejemplo completo aquí, por ejemplo, de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo se desarrolla la imagen de Dios desde la interpretación bíblica? No solamente está en el 1:26, en el 5 también está, y así progresivamente vamos buscando todos los libros que hablan de la imagen hasta el Nuevo Testamento y va a encontrar cómo se desarrolla. La imagen nunca se perdió. Sigue, aún el hombre haya caído, la imagen no anuló el pecado. El pecado no afectó la imagen de Dios, aunque lo distorsionó, pero no lo afectó. Desde la teología sistemática o interpretación sistemática que enseña toda la Biblia sobre la imagen de Dios, y la interpretación narrativa, cómo vive la humanidad esa imagen. Y en Colosenses dice que esa imagen, que Cristo es la imagen de Dios. Y a través de Cristo hace que nosotros somos restaurados a esa misma imagen. Las tres interpretaciones nos ayudan a comprender desde los tres enfoques. Segundo paso. Obviamente, aquí les estoy dando los primeros punteos. Sí requiere darle más solidez a esto, pero hay que seguir trabajando. Solo les estoy dando un punteo. La contextualización. ¿Qué tiene que ver la contextualización? Es lo que significa hoy. Contextualizar significa conectar el mensaje con la realidad actual. Por eso hace rato decía, la contextualización responde a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Contextualizar no es cambiar el mensaje, es comunicar fielmente a eso, a esa necesidad. A mí me llama la atención de ustedes, no sé si han visto la película El Hijo de la Paz. Los misioneros llegan a ¿qué lugar es Guinea? Papúa. Exactamente. Y donde llegan y les cuentan de Jesús y no obvian contar de Judas, y ellos se identifican con Judas y no con Jesús por sus valores que tienen de traición, y para él el héroe no es Jesús, es Judas. El misionero queda tan frustrado por no haber contextualizado y no sabe cómo comunicar el mensaje porque ellos agarraron la parte equivocada. Pero al tener una guerra entre ellos, entre tribus, entonces para el misionero les dice, tienen que parar, tienen que cesar la guerra. ¿Y cómo cesan la guerra? Es entregando a su hijo a la otra tribu, y de esa manera puede haber paz, porque si algo pasa van a matar al hijo, y para que no maten entonces no habrá guerra. Y
Y en ese sentido, ahí es donde se le conoce como el Hijo de la Paz. Y el misionero agarra esa idea y dice, Cristo es ese Hijo de Paz que nos trajo la reconciliación, y ahí recién la gente entiende. Otra manera de decir, la verdad bíblica debe ser encarnada en una cultura. A eso se llama contextualización. Porque si no se encarna, podemos hablar lindas cosas, pero si no entiende la gente, si no responde a la necesidad de ellos, la teología es insípida. Como Pablo dice, me he hecho a todos de todo. Eso es contextualizar. Un ejemplo claro es cuando Pablo está en Atenas. Entonces la contextualización, ahí tenemos Pablo en Atenas, el capítulo 17. Él primero observa la cultura, observa la filosofía, observa la religión, y luego conecta el evangelio con esa realidad. No todas las realidades son lo mismo, necesitamos contextualizar. Entonces el principio aquí es comprender el contexto para comunicar la verdad. Hay que entender el contexto para comunicar la verdad. No puedes hablar lo mismo en un lugar como en otro lugar, porque cada contexto es diferente. Y Verónica, que ha estado en Perú en diferentes culturas, siendo argentina, y supongo que ha tenido que mirar estos detalles. Si puedes comentarnos algún ejemplo que te haya pasado por no contextualizar o contextualizar correctamente, algo así. Sí, con la comunidad de los Esejas, que están en la zona, están en Bolivia también los Esejas. Yo fui a una comunidad de 300 personas donde no conocían de Cristo. Los valores que tenían por las creencias animistas, temor a los espíritus, y mostrar a Jesús fue vivir con ellos. Vivimos 10 años con ellos. Al no tener un concepto de Cristo, Cristo tuvo que encarnarse en nosotros. Y son culturas relacionales, y cuando lo conocieron a Jesús, lo conocieron a través de nosotros, pero fue vivir con ellos en condiciones muy difíciles, fue estar en salud, atendiendo partos cuando no soy enfermera, fue estar en el duelo, fue haciendo un pozo para sepultar un bebé y hacer la ceremonia. Es decir, fue relacional. Lo vieron a Jesús y lo conocieron a través de nosotros. Buen detalle ese ejemplo. Y parece menos importante este paso, pero es muy importante. Hacer teología es qué necesidad existe, y a partir de ahí cobra relevancia la teología. Pero cuando no se entiende la necesidad, no cobra relevancia la teología. Es solo puro conocimiento y vacío, hueca. Y si queremos enseñar teología, debemos cobrar relevancia a partir de la necesidad. Hola. Sí, bueno, sí, aquí tenemos una... Sí, ¿alguien decía? No, que está bien, pastor, gracias. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. ¿Qué dice Génesis sobre la identidad humana? Que hoy en día, desde el punto de vista antropológico, hay una crisis. Desde el punto de vista soteriológico, el pluralismo religioso, ¿por qué Cristo sigue siendo necesario? Desde el punto de vista escatológico, la desesperanza cultural, ¿qué aporta la esperanza cristiana? Si no hay una pregunta, si no hay una necesidad, la teología siempre será irrelevante. ¿Queremos que la teología sea relevante? Debemos picar donde hay necesidad. Como alguna vez escuché, rasca donde pica, donde escuece. No rasques donde no escuece, porque lo vas a sangrar, lo vas a lastimar, pero donde escuece hay alivio. Otra manera de decir, hay respuesta de Dios a la necesidad.
y Jesús siempre estuvo donde había necesidad. ¿Capta la idea? Sin contextualización, el mensaje es irrelevante. Pero el exceso de contextualización, el mensaje es distorsionado. Por lo tanto, necesitamos un balance. Ser fiel a la Biblia, pero también mirar la relevancia cultural. Eso es lo que dice nuestro querido teólogo Amos Yong. Todos estos teólogos que estamos viendo, como Amos Yong, son teólogos pentecostales. Por eso digo, los pentecostales tenemos una teología tan rica. El problema es que no lo hemos... hay escritos, pero están en otro idioma. Pero en nuestro contexto no. Y esa es la razón que traté, espero que les ayude en los apuntes. Siempre estuve en las ideas, pero esta vez me tocó el poner en papel, desarrollarla en papel y sostenerla y fundamentarla. Todavía son apuntes, todavía no es, y espero que cada vez se pueda fortalecer aún más, pero por lo menos hay que comenzar, ¿no es cierto? Sí, pastor, tiene que escribir, tiene que sacar el libro. Hay que sacarlo en limpio, eso. Tercer paso, teologización. ¿Qué doctrina se formula aquí? Ahora, ese es el punto, el mito, ¿no? Siempre nos han dicho, ya está formulada, ya no necesita, ya está hecho. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algunas doctrinas que hay que seguir puliendo, hay que seguir cirniendo, porque muchas veces nos enseñaron de tal manera que yo me quedé frustrado porque cuántas veces escuché unas enseñanzas de mi pastor. Tenía un pastor viejito y él nos decían cosas, pero cuando hoy entiendo su palabra me doy cuenta que es lo que nos enseñaron. Y a veces nos frustramos, pero ahí viene nuestra tarea de poder cernir a partir de la palabra de Dios, no de nuestro intelecto. Teologizar significa formular doctrinas coherentes a partir de las Escrituras. Ahí tenemos el ejemplo del libro de Hechos 15. La iglesia enfrenta un problema que si deben circuncidarse los gentiles o no. Y la respuesta fue, y ahí la formulación de la doctrina, ¿ha parecido bien? Al Espíritu Santo y a nosotros. Que os abstengáis de los ídolos, que os abstengáis de los ahogados y de la fornicación. 3 cosas, pero son diferentes, como ya en un momento lo dijeron, algunos lo tomaron como regla las 3 cosas, pero en realidad son distintas. Entonces el proceso de teologización también podemos ver en el libro de Amós 9, la experiencia, en la iglesia, el Hechos 15, agarra el libro de Amós, donde dice la restauración del tabernáculo de David, y a partir de esto entienden que la conversión también es de los gentiles. Hay un debate apostólico y hay una decisión doctrinal. Y de esa manera sí podemos ir a la teologización. Todo a partir de las Escrituras, no de nuestro ingenio. Y esa es tarea de nosotros. Hola. Ahí tenemos el caso de Cristo, la deidad de Cristo, de Juan 1.1. Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La contextualización, los debates cristológicos. De Nicea, Calcedonia y en fin. Alguien creo que le toca eso, el tema del cristología. Y la teologización fue en el concilio de Nicea el año 325, donde se ponen de acuerdo para poder entender todos en la misma línea. Aunque no es el adecuado en una reunión,
como lo que lo hicieron, y nada menos por un incircunciso, Constantino, quien dirigió ese concilio. Ese no es el adecuado. En este caso es poder consultar, después que tú hayas terminado tu conclusión de teología, consultar con lo que dice la teología reformada, la teología no sé qué, otras tradiciones, y poder mirar si ellos están correctos o lo que dice la Biblia está correcto. El resultado es presentar al Cristo de verdadero Dios, y ese fue el resultado. Obviamente en la historia vemos diferentes formas como hicieron la teologización, pero lo que quiero mostrarles es de que este paso, la interpretación, contextualización, teologización, nos ayudan a mirar mejor los detalles que ir desde un punto de vista solamente proposicional. Y a veces el aspecto proposicional de la teología reformada está muy implicado con la filosofía, con la lógica. Y en este caso no es que digo que no sea necesaria, está bien, pero las escrituras deben ser nuestra orientación para esto. Desde el punto de vista de la perspectiva pentecostal, según Frank Maciá, hay que considerar la escritura, el espíritu, la iglesia y la misión. Y también es necesario consultar las otras tradiciones teológicas. La razón por qué les estoy haciendo investigar los diferentes modelos es que hay algo que hemos tenido un error. Ay, perdón, ya el desayuno, ay, cierto, ¿verdad? Ya me emocioné. Pero termino con esto. Hay algo que yo me di cuenta, es que nosotros solo entramos en nuestra burbuja. Y la razón por qué les estoy haciendo mirar, y en varios temas solo agarramos lo que es nuestra doctrina y listo. Pero a veces vale la pena revisar, aunque estén equivocadas, lo que sea, para tener mayor convicción y para saber si estamos correctos o no, mirar las diferentes interpretaciones o teologías de otras tradiciones, aún de la propia ciencia, donde pueden servir para fortalecer nuestra teología. Y por eso están estudiando ustedes ahora todos los diferentes modelos. Yo lo digo, lo reconozco, yo también pensaba que solo la nuestra, pero mirando las otras teologías enriquecemos mejor. Y por eso están mirando a otras tradiciones en todos los temas y se han dado cuenta tantas diversidades, algunas descabelladas, otras coherentes, pero vale la pena. ¿Ok? Bueno, vamos al desayuno.